Así puedes cobrar 2 pensiones de jubilación juntas. Esta es la cuantía que te queda. La Seguridad Social lo permite solo en casos muy concretos. Hay que generar el derecho a ellas en 2 regímenes diferentes. Cuando una persona piensa en su jubilación, lo hace en una etapa en la que podrá cobrar una pensión si cumple con los requisitos que contempla la ley. Una pensión en singular, sin embargo, existen casos, aunque parezca mentira, en los que la misma persona puede percibir 2 pensiones juntas de jubilación. La Ley General de la Seguridad Social deja claro en su artículo 163, que puede consultarse en el enlace del Boletín Oficial del Estado, que no es posible la concurrencia de 2 pensiones contributivas, es decir, que no está permitido percibir 2 pensiones a la vez, pero al mismo tiempo se explica que quedan fuera de esta prohibición los casos en los que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente. Y dentro de estas excepciones se encuentra el caso en el que una persona puede cobrar 2 pensiones de jubilación a la vez. La respuesta es realmente más sencilla de lo que puede parecer en un primer momento. No solo hay que generar derecho a pensión de jubilación en 2 regímenes distintos de la Seguridad Social. Sirve cualquier combinación siempre que se genere ese derecho, aunque el caso probablemente más popular es el de los trabajadores que han sido autónomos y también han pertenecido al régimen general. En este supuesto tendrían derecho a pensión si cumpliesen con todos los requisitos de cotización, un mínimo de 15 años cotizados en cada régimen, de los cuales 2 deben darse entre los 15 años previos a la jubilación. Además, el trabajador debe acceder en una situación de alta en la Seguridad Social o asimilada en los 2 regímenes. De lo contrario, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan al menos durante 15 años, según explica en la propia web. La cuantía de las 2 pensiones de jubilación. Para determinar la cuantía de las 2 pensiones de jubilación habrá que proceder al cálculo de cada prestación de forma individual, como no podía ser de otra forma. El método de la Seguridad Social tiene en cuenta la base reguladora y el número de años cotizados para establecer el porcentaje de la misma al que se tiene derecho. La base reguladora se compone de la suma de las bases de cotización de los últimos 25 años, 300 meses, dividida entre 350. El número de años cotizados determina el porcentaje de base reguladora que se cobra. Con 15 años cotizados se garantiza el 50% por cada uno de los siguientes 49 meses. Se da un 0,21% extra de base reguladora y por cada uno de los siguientes 209 meses se concede un 0,19% extra. Eso sí, sumando las 2 pensiones jamás se podrá cobrar una cuantía superior a la cuantía máxima de las pensiones en 2023. Esta cuantía máxima es de 3.058,81 euros mensuales, tal y como se recoge en el Real Decreto Ley del 1058/2022 de 27 de diciembre, que se puede consultar en el enlace del Boletín Oficial del Estado. ¿Y si no tengo derecho a 2 pensiones cotizando en 2 regímenes? Buena pregunta. La cotización en un régimen que es insuficiente para generar una pensión de jubilación no cae en saco roto. El trabajador tiene derecho a que se incluyan esas cotizaciones de cara al cálculo de la pensión en el régimen en el que sí tiene derecho a cobrarla. La Seguridad Social explica que en un primer momento se accederá a la pensión desde el régimen en el que se esté dado de alta, pero si no se causará derecho a la pensión, se accederá entonces desde el que sí. Y en el caso de que no genere derecho a pensión, en ninguno de los dos se totalizarán las cotizaciones, es decir, se contarán todas ellas y se accederá a la jubilación en el régimen en el que interesado acredite mayor número de cotizaciones, según nos explica en la página web. Siempre, eso sí, que no se superpongan. Así, si una persona ha acumulado 14 años cotizados en el régimen especial de trabajadores autónomos y 10 en el régimen general, accederá a la pensión de jubilación desde el RETA y con 24 años cotizados. Y de la misma forma, si una persona ha trabajado 14 años cotizados en el RETA y 15 en el régimen general, lo hará accediendo desde ese último y con 29 años cotizados. En el caso de que existan cotizaciones superpuestas, es decir, en los supuestos de privatividad en los que se trabaja a la vez en varios regímenes, no se cotiza de forma doble, pero en ningún caso se pierden las cotizaciones del régimen desde el que no se accede a la jubilación. En el supuesto de que no cause pensión en uno de los regímenes, las bases de cotización acreditadas en este último podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause derecho, según nos lo explica la Seguridad Social, que advierte de que el límite será la base máxima de cotización vigente en cada momento. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube para autónomos, empresarios y pymes. Muchísimas gracias a los casi 500 suscriptores que ya tenemos, esperamos mucho más. Gestor y Gestoría YouTube, suscribirse.